Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El día había amanecido gris en la Ciudad de México, con ese tipo de cielo pesado que parecía presagiar cambios. Sofía Ramírez se despertó antes de que sonara el despertador, como le pasaba todas las mañanas desde que el dinero había empezado a escasear. 6 de la mañana, y ya estaba sentada en el borde de la cama estrecha, mirando a su hijo que dormía enrollado en una sábana delgada, abrazado al osito de peluche desgastado que le habían regalado en su cumpleaños de 3 años. Mateo tenía 5 años ahora, y aquel osito era prácticamente todo lo que quedaba de tiempos mejores. Sofía se levantó en silencio, cruzó el diminuto cuarto que compartían en la pensión de la colonia Roma y fue a la cocina comunitaria. Preparó un café ralo, comió medio bolillo duro y regresó para despertar a Mateo. El niño abrió los ojos despacio, con esa sonrisa somnolienta que siempre hacía que el corazón de Sofía se estrujara de amor y culpa al mismo tiempo. «Buenos días, mi amor», susurró ella, besándole la frente. «Ándale, necesito dejarte con doña Carmen temprano hoy. Mamá tiene una entrevista muy importante». Mateo se estiró, todavía medio dormido. «¿Vas a conseguir el trabajo, mamá?» «Sí, mi vida. Esta vez sí va a salir bien, te lo prometo». Era una promesa que llevaba haciendo 7 meses, desde que la habían despedido de la última casa donde trabajaba. 7 meses de currículums enviados, entrevistas frustrantes, chambitas esporádicas que apenas pagaban la comida. 7 meses viendo cómo los ahorros se evaporaban, las deudas se acumulaban y la amenaza del desalojo se acercaba cada vez más. Pero hoy sería diferente. Tenía que serlo. Sofía ayudó a Mateo a vestirse, le peinó el cabello con cariño y salieron juntos a la calle. Dejó al niño en casa de doña Carmen, una señora bondadosa que cuidaba a algunos niños del vecindario por un precio que Sofía apenas podía pagar. Después, tomó 2 camiones hasta el sur de la ciudad, se bajó en la avenida Reforma y empezó a caminar. Sostenía el papel arrugado con fuerza, tratando de ignorar el nudo que le apretaba el estómago. La dirección estaba escrita a mano, con una caligrafía elegante que contrastaba con la urgencia de la situación. 28 años, desempleada desde hacía 7 meses, madre soltera de un niño de 5 años y con solo 15 días antes del desalojo. Aquella entrevista no era solo una oportunidad más, era la última. El edificio estaba en una calle arbolada de las lomas de Chapultepec, una de esas mansiones que parecen salidas de una revista de arquitectura. Portón de hierro forjado, jardín impecable, paredes blancas relucientes bajo el sol débil de marzo. Sofía se detuvo afuera un momento, observando. Era el tipo de casa que solía ver de lejos en las colonias ricas de la Ciudad de México, cuando tomaba camiones que cruzaban la ciudad de punta a punta. El tipo de casa donde jamás imaginó que podría trabajar. Se arregló la blusa sencilla que había planchado 3 veces esa mañana, revisó que la falda negra estuviera bien puesta y respiró hondo. Necesitaba parecer segura, aunque por dentro estuviera temblando. Necesitaba ese empleo. Mateo necesitaba un techo, comida, seguridad, y ella haría lo que fuera necesario para conseguirlo. Tocó el timbre y esperó, sintiendo cómo le temblaban ligeramente las manos. Pasaron unos segundos, hasta que una voz metálica salió del interfón, seca, sin ningún rastro de cordialidad. «Identifíquese. Sofía Ramírez. Vengo. Para la entrevista de niñera». El portón se abrió con un clic electrónico, y ella cruzó el jardín con pasos medidos, observando cada detalle. Todo era demasiado perfecto. Ni una hoja fuera de lugar, ni un juguete olvidado en el césped, ninguna señal de que un niño viviera allí. Los macizos de flores eran simétricos, los rosales podados con precisión quirúrgica, el camino de adoquín impecable. Había una fuente en el centro del jardín, pero el agua estaba estancada, sin movimiento, sin vida. La casa parecía un museo, fría e impecable, y eso le provocó una extraña incomodidad a Sofía, como si el silencio fuera demasiado pesado para ser solo silencio. Ella conocía casas de familia, había trabajado en algunas,
y las casas con niños siempre tenían ruido, desorden, vida. Pero allí no había nada de eso, solo un vacío que parecía palpable. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Una mujer alta, de cabello canoso recogido en un chongo apretado, vestida con un impecable traje sastre negro, miró a Sofía de arriba abajo, con una expresión que mezclaba desaprobación y análisis clínico. Sus ojos oscuros eran afilados como cuchillas, y su postura erguida transmitía autoridad absoluta. Debía tener unos 60 años, quizás más, pero se movía con la precisión de quien nunca ha desperdiciado un solo movimiento en su vida. «Pase», dijo la mujer, sin extender la mano ni ofrecer ningún gesto de bienvenida. «Soy Consuelo Fernández, el ama de llaves de esta residencia. Sígame». La voz era grave, controlada, cargada de una frialdad que Sofía reconoció de inmediato. Era el tipo de persona acostumbrada a dar órdenes y a que nunca la cuestionaran. El tipo que veía a los subordinados como piezas en un tablero, útiles solo mientras obedecieran sin chistar. Sofía entró y la puerta se cerró tras ella con un sonido que pareció demasiado definitivo, como el de una celda al ser cerrada. El interior de la casa era aún más impresionante. Piso de mármol pulido que reflejaba las luces indirectas, candelabros de cristal colgando del techo alto, muebles de diseño que solo había visto en programas de televisión sobre millonarios, cuadros abstractos en las paredes, jarrones orientales, tapetes importados. Cada objeto parecía gritar riqueza, poder, estatus. Pero de nuevo ningún rastro de vida, ninguna fotografía en las paredes mostrando momentos familiares, ningún dibujo infantil pegado en el reluciente refrigerador que Sofía vislumbró al pasar por la cocina, ningún juguete fuera de lugar, ningún zapato olvidado en el recibidor. Era como si la niña que vivía allí no existiera, o como si hubieran hecho todo lo posible por borrar cualquier vestigio de ella. Consuelo la condujo hasta una sala de estar formal. Le indicó un sillón con un gesto seco y se sentó frente a ella, cruzando las manos sobre el regazo de manera meticulosa. Sofía se sintió evaluada por cada célula de su cuerpo, como si aquella mujer pudiera leer no solo sus cualificaciones, sino también sus intenciones más profundas, sus miedos, sus debilidades. La sala estaba decorada con muebles antiguos, probablemente heredados, y un reloj de péndulo marcaba el tiempo con un tic-tac monótono que llenaba el silencio. Sofía se sentó en el borde del sillón, manteniendo la espalda recta, las manos cruzadas sobre el regazo, tratando de parecer más segura de lo que se sentía. «Veo aquí que tiene experiencia con niños», comenzó Consuelo, consultando una carpeta que tenía en las manos. Trabajó en guarderías durante 2 años. Fue niñera de 2 familias. 3 años con la familia Mendoza, 1 año y medio con la familia Santos. ¿Por qué dejó el último empleo? La familia se mudó a Portugal, respondió Sofía manteniendo la voz firme. Me ofrecieron ir con ellos, dijeron que podían registrarme allá, ayudarme con los papeles. Pero no puedo dejar a mi hijo. Él estudia aquí, tiene a sus amigos, su rutina. Y mi mamá está enferma, no puedo abandonarla. Era parcialmente verdad. La madre de Sofía realmente tenía problemas de salud, aunque vivía en Querétaro con su hermana mayor. Pero la mención de la familia siempre ayudaba a crear una impresión de responsabilidad, de alguien que tenía raíces, compromisos. Consuelo enarcó una ceja, como si esa respuesta revelara algo importante sobre el carácter de Sofía. ¿Es usted madre soltera? Sí. Mi hijo Mateo tiene 5 años. Es un niño tranquilo, educado, inteligente. No interferirá en mi trabajo de ninguna manera. No puede interferir, corrigió Consuelo y había hielo en su voz, cada palabra enunciada con precisión quirúrgica. Este trabajo exige dedicación absoluta, concentración total. La niña que cuidará a Valentina tiene necesidades muy específicas y delicadas, sufre de problemas graves de salud y comportamiento, y por eso requiere supervisión constante y rigurosa. Deberá seguir un protocolo muy estricto, establecido por el médico responsable y por mí, sin cuestionar, sin desviaciones. Sofía asintió,
aunque algo en esas palabras la incomodó profundamente. Problemas de salud y comportamiento. Una niña de 4 años. ¿Qué tipo de problemas podían ser tan graves? ¿Y por qué el énfasis en no cuestionar? Pero no estaba en posición de hacer preguntas. Necesitaba ese empleo más que respuestas. ¿Qué es exactamente lo que le pasa a la niña?, preguntó Sofía, tratando de sonar solo interesada, no desconfiada. Consuelo la miró fijamente durante un largo momento, como si midiera si debía o no responder. Desde que su madre se fue hace 2 años, Valentina ha desarrollado una serie de trastornos. Rechaza la comida, tiene crisis violentas, presenta comportamiento autodestructivo. El doctor Silva, un especialista de renombre, sigue el caso personalmente. El tratamiento es delicado y no puede ser interrumpido ni cuestionado. Usted seguirá al pie de la letra todo lo que yo determine, sin excepciones. ¿Le queda claro? Sofía sintió un escalofrío, pero asintió. No tenía opción. La renta estaba atrasada, el refrigerador estaba vacío. Mateo necesitaba ropa nueva para la escuela. Ese empleo era la diferencia entre sobrevivir y hundirse por completo. ¿Cuáles son las reglas?, preguntó, aunque una parte de ella ya quería salir corriendo. Consuelo abrió la carpeta y comenzó a enumerar, con una frialdad que hacía que cada palabra sonara como una orden militar. Primero, no debe crear un vínculo emocional con la niña. Su papel es cuidarla según las instrucciones médicas, no sustituir la figura materna. Segundo, la alimentación de Valentina está estrictamente controlada. Come solo lo que yo autorice, en los horarios que yo establezca. Tercero, Valentina toma una vitamina diaria, recetada por el doctor Silva. Deberá administrársela todos los días, sin excepción. Cuarto, cualquier alteración en el comportamiento de la niña debe ser reportada inmediatamente a mí o al médico. Quinto, no puede cuestionar el tratamiento ni las decisiones tomadas en cuanto al bienestar de Valentina. ¿Está todo muy claro? Sofía tragó saliva. Esas reglas parecían absurdas, casi crueles, pero no podía darse el lujo de negarse. Asintió lentamente. Entiendo. ¿Cuándo puedo empezar? Consuelo cerró la carpeta con un movimiento brusco. Mañana, 7 de la mañana. El sueldo es de 15,000 pesos, pagados el 5º día hábil de cada mes. Tendrá libre los domingos. Cualquier incumplimiento de las reglas resultará en despido inmediato, sin previo aviso. ¿Alguna duda? Sofía negó con la cabeza. 15,000 pesos. Era más, de lo que conseguiría en cualquier otro lugar, especialmente sin contrato y con tanta urgencia. Tenía que aceptar. Perfecto. Puede retirarse. Mañana la presento con el señor Eduardo y con Valentina. Sofía se levantó, agradeció mecánicamente y salió de la casa con pasos rápidos, como si necesitara respirar aire fresco después de tanto tiempo dentro de ese lugar helado. Solo cuando estuvo en la calle, lejos del portón, se permitió sentir el peso de todo aquello. Algo andaba mal en esa casa, podía sentirlo, pero no podía negarse. No ahora. Esa noche, de vuelta en la pensión de la colonia, Roma, Sofía apenas pudo cenar. Le preparó una sopa de fideo a Mateo, lo vio comer mientras le contaba sobre su día en casa de doña Carmen, lo bañó, le puso la pijama, le leyó un cuento corto antes de dormir. La rutina de siempre, pero con un peso diferente en el pecho. Cuando Mateo finalmente se durmió abrazado a su osito desgastado, Sofía se quedó sentada en el borde de la cama, solo mirándolo. El rostro angelical, la respiración tranquila, el cabello castaño desordenado sobre la almohada, su hijo, su razón de vivir, y haría cualquier cosa para protegerlo, para darle una vida mejor. Pero pensó en la niña, Valentina. 4 años, prácticamente la misma edad que tenía Mateo cuando Sofía había conseguido su último empleo estable. Pensó en los ojos asustados, en el cuerpo demasiado frágil, en la voz ronca de quien no estaba acostumbrada a ser escuchada. Pensó en el hambre constante, en las reglas absurdas, en la casa sin vida, y pensó en cómo, a veces, la supervivencia exigía que uno cerrara los ojos
ante cosas que deberían ser cuestionadas. Sofía se levantó, fue a la pequeña mesa en la cocina compartida de la pensión, tomó un cuaderno viejo y comenzó a anotar todo lo que había observado. Las reglas, la rutina alimenticia, las palabras de Valentina sobre las otras niñeras que se habían ido, el miedo en los ojos de la niña cuando apareció Consuelo, la satisfacción velada del ama de llaves cuando Valentina fue castigada. No sabía exactamente qué estaba haciendo, pero algo dentro de ella, un instinto que venía de ser madre, tal vez, o simplemente de ser humana, le decía que aquello no estaba bien, que esa niña necesitaba ayuda, que cerrar los ojos sería una traición no solo a Valentina, sino a sí misma. Sofía pensó en el padre, Eduardo Alcázar, un hombre poderoso, rico, pero con ojos vacíos. Parecía genuinamente convencido de que su hija estaba enferma, de que el tratamiento era necesario. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía un padre aceptar que su propia hija pasara hambre? ¿Cómo podía permitir que viviera encerrada en un cuarto blanco, sin juguetes, sin alegría, sin infancia? A menos que no lo supiera. A menos que también estuviera siendo engañado. Sofía cerró el cuaderno, lo guardó debajo del colchón y se acostó junto a Mateo. Pero mientras se quedaba dormida, una pequeña voz dentro de ella susurraba que tal vez esta vez cerrar los ojos no era una opción, que tal vez su última oportunidad de empleo venía acompañada de una responsabilidad mucho mayor que simplemente ganar dinero. Tal vez estaba allí no solo para sobrevivir, sino para salvar a alguien. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Sofía se despertó cansada, preparó a Mateo para otro día en casa de doña Carmen y tomó el camión rumbo a las lomas de Chapultepec. Llegó puntualmente a las 7, como se le había indicado. Consuelo la esperaba en la puerta, con la misma expresión dura de siempre, el mismo traje sastre impecable, la misma postura que no admitía cuestionamientos. «Sígame, voy a presentarla con el señor Eduardo». Atravesaron la casa en silencio, subiendo una escalera de mármol con barandal de bronce pulido hasta el segundo piso. Los pasos de Consuelo resonaban en el silencio opresivo, y Sofía sentía el corazón latir más rápido a cada escalón. Consuelo tocó en una puerta de madera oscura, y una voz masculina, grave y distante, autorizó la entrada. La oficina era amplia, con libreros del suelo al techo repletos de volúmenes encuadernados en piel, un imponente escritorio de caoba cubierto de documentos y una computadora de última generación, y amplios ventanales que daban al impecable jardín de abajo. Sentado detrás del escritorio, un hombre de aproximadamente 40 años revisaba documentos con expresión concentrada, una pluma cara entre los dedos. Eduardo Alcázar era guapo de una forma austera, con cabello oscuro peinado hacia atrás con gel discreto, traje de raya diplomática impecable, corbata de seda italiana, reloj suizo en la muñeca izquierda. Todo en él transmitía poder, control, éxito. Pero sus ojos, cuando finalmente levantó la mirada hacia Sofía, revelaron algo que ella no esperaba encontrar: un cansancio profundo, una tristeza antigua, un vacío que ninguna cantidad de dinero parecía capaz de llenar. «Señor Eduardo, le presento a Sofía Ramírez, la nueva niñera de Valentina», dijo Consuelo con una sutil reverencia en la voz que contrastaba completamente con el tono que usaba con Sofía. Eduardo miró a Sofía por un momento, como si intentara decidir si era adecuada o no, si duraría más que las otras. Sofía sostuvo la mirada, tratando de transmitir confianza, competencia, fiabilidad. Entonces, él asintió, sin ningún entusiasmo, casi mecánicamente. «Espero que pueda cuidar bien de mi hija. Es una niña muy difícil, como seguramente Consuelo ya le explicó. Tiene problemas serios que exigen seguimiento constante. Siga las indicaciones de ella y del doctor Silva, nuestro médico de confianza, y no habrá problemas. Cualquier duda, cualquier situación fuera de lo común, repórtela inmediatamente a Consuelo. Ella sabe exactamente qué hacer». Sofía sintió ganas de preguntar tantas cosas. Sobre Valentina, sobre qué le pasaba exactamente, sobre por qué una niña de 4 años necesitaba tantas reglas rígidas, sobre por qué él parecía tan distante de su propia hija. Pero la mirada de Consuelo,
afilada y vigilante como la de un halcón, la detuvo. Solo asintió, bajando ligeramente la cabeza en señal de obediencia. «Entiendo, señor, haré mi mejor esfuerzo». Eduardo ya había vuelto a sus documentos, como si la presencia de Sofía ya se hubiera vuelto irrelevante, solo una pieza más reemplazable en el engranaje de esa casa. «Puede llevarla a conocer a Valentina», dijo él sin levantar los ojos del papel que firmaba. Consuelo condujo a Sofía de vuelta al pasillo, pero esta vez subieron otro tramo de escaleras hasta el tercer piso. El silencio allí era aún más opresivo, casi sofocante. Ningún sonido, ningún movimiento, solo el eco distante de sus pasos sobre la alfombra gruesa que cubría el suelo. Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si ese piso estuviera prohibido, separado del resto de la casa, un lugar donde sucedían cosas malas lejos de los ojos de todos. Consuelo se detuvo frente a una puerta blanca, lisa, sin ninguna decoración. Sacó una llave del bolsillo de su saco y la abrió. Sofía sintió que se le revolvía el estómago. La puerta estaba cerrada con llave. Por fuera. «Valentina se queda aquí. No puede salir sin supervisión rigurosa. Las ventanas están cerradas con llave, por medida de seguridad, por orientación médica. Usted pasará el día con ella, siguiendo exactamente la rutina que le voy a pasar ahora. Ningún desvío es aceptable. Ninguna excepción será tolerada. ¿Le queda completamente claro?» Sofía asintió, pero la incomodidad crecía a cada segundo, como una ola fría subiendo por su cuerpo. Consuelo abrió la puerta y entraron en un cuarto que parecía más una celda de hospital que el espacio de una niña. Paredes blancas sin ningún cuadro o dibujo, una cama sencilla con sábanas blancas estiradas, un escritorio vacío sin libros ni juguetes, una silla de plástico, un armario pequeño, ningún color, ningún juguete, ningún dibujo colgado, ninguna señal de infancia. Hasta el suelo era blanco, frío, estéril, y en un rincón, acurrucada contra la pared como un animal asustado, estaba Valentina. La niña era demasiado pequeña para tener 4 años. Flaca, espantosamente flaca, con brazos delgados como ramitas y piernas que apenas parecían capaces de sostener el peso de su cuerpo. Sus ojos eran grandes y hundidos, rodeados de ojeras oscuras que no deberían existir en el rostro de una niña, y cargaban un miedo ancestral profundo, del tipo que se instala en el alma y no se va más. Su cabello castaño estaba despeinado, sin brillo, y vestía una pijama blanca que parecía demasiado grande para su frágil cuerpo, resbalando por sus hombros delgados. Cuando vio a Consuelo, Valentina se encogió aún más, temblando visiblemente, los ojos desorbitados de pavor. «Valentina, ella es Sofía. Va a cuidarte a partir de ahora», dijo Consuelo, con una voz que fingía ser dulce pero que cargaba una amenaza velada, clara como el cristal. «Te vas a portar bien, ¿verdad? Vas a seguir todas las reglas, tomar tus medicinas, hacer exactamente lo que se te ordene, porque sabes lo que pasa cuando no obedeces. ¿No es así?» Valentina no respondió con palabras, solo asintió rápidamente, mecánicamente, sin apartar los ojos del suelo, como si mirar a Consuelo fuera demasiado peligroso. Sofía sintió que el corazón se le apretaba con una fuerza que casi le dolió físicamente. Esa niña no parecía enferma. Parecía aterrorizada. Parecía rota. «Las dejaré para que se conozcan», dijo Consuelo, entregándole a Sofía una hoja de papel doblada. «Aquí está la rutina completa. Sígala exactamente como está escrita, sin alteraciones. Cualquier problema, cualquier comportamiento inadecuado de la niña, llámeme inmediatamente a través del interfón. Está ahí en la pared». Consuelo salió, y Sofía escuchó el sonido, inconfundible, de la llave girando en la cerradura desde afuera. Estaban encerradas, juntas, en ese cuarto sofocante y blanco. Sofía se quedó parada un momento, tratando de procesar todo. Luego miró la hoja de papel. La rutina estaba escrita a máquina en letra pequeña, cada punto numerado con precisión militar. 7 horas, despertar a Valentina. 7:15, higiene supervisada.
7:30, primera dosis de vitamina. 8 horas, media taza de caldo de verduras. 10 horas, segunda dosis de vitamina. Mediodía, una rebanada delgada de pan integral con un vaso de agua. 3 de la tarde, tercera dosis de vitamina. 6 de la tarde, media porción de sopa aguada. 8 de la tarde, cuarta dosis de vitamina. 8:30, preparación para dormir. Sofía leyó 2 veces, 3 veces, tratando de creer lo que estaba viendo. Una niña de 4 años comiendo menos que un adulto en una dieta rigurosa. 4 dosis diarias de vitamina. Ningún snack, ninguna fruta, ningún jugo, ningún postre. Eso no estaba bien. Eso no podía estar bien. Sofía se arrodilló lentamente en el suelo frío, tratando de no hacer movimientos bruscos que pudieran asustar aún más a Valentina. La niña la observaba con ojos enormes, llenos de miedo y desconfianza, pero también de una curiosidad desesperada, como si quisiera creer que esta vez podría ser diferente. «Hola, Valentina. Me llamo Sofía. Vine aquí para estar contigo y cuidarte. ¿Sí? No tienes que tenerme miedo. No te voy a hacer daño, te lo prometo». Valentina no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo con una fuerza impresionante para alguien tan pequeña, como si llorar fuera algo prohibido, castigable. Sofía se acercó un poco más despacio. «Puedes hablar conmigo, ¿sabes? Puedes contarme lo que quieras. Te voy a escuchar». Valentina dudó, mirando la puerta cerrada, luego de vuelta a Sofía. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro ronco, débil, como si no estuviera acostumbrada a ser usada. Las otras también dijeron eso, pero todas se fueron. Consuelo dice que es porque soy difícil, porque soy mala. No eres mala, Valentina, para nada. Eres una niña hermosa, inteligente, valiente. Valentina negó con la cabeza, y una lágrima finalmente se escapó, deslizándose por su mejilla pálida. No lo soy. Soy mala. Consuelo siempre lo dice. Y por eso me enfermo. Por eso necesito tomar las medicinas feas. Sofía sintió una ola de ira crecer, dentro de ella caliente y feroz, pero trató de mantener la voz calmada, suave. ¿Tienes hambre ahora, Valentina? La niña asintió, y más lágrimas cayeron. Siempre tengo. Me duele mucho la panza, pero Consuelo dice que no puedo comer más, si no me pongo peor. Y es verdad porque cuando como y tomo la vitamina, me siento mal y vomito. Y entonces ella se enoja y me quita la comida del día siguiente. Sofía sintió que algo se rompía dentro de ella. Esa niña tenía hambre, constantemente, crónicamente. Y cuando finalmente comía, se sentía mal, y la solución era castigarla, quitándole aún más comida. ¿Desde cuándo te sientes así? Valentina encogió sus hombros delgados. No sé, desde que mi mamá se fue al cielo. Consuelo dice que me enfermé de tristeza, que es mi culpa. Sofía tuvo que morderse el labio para no soltar una grosería. Esa niña creía que era culpable por pasar hambre, por estar prisionera en un cuarto blanco, por estar consumiéndose día tras día. Valentina, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. No eres mala. No causaste nada de esto. Eres solo una niña pequeña que merece ser cuidada, amada, protegida. Y yo voy a hacer eso. Voy a cuidarte. Te lo prometo. Valentina la miró con una expresión de esperanza tan desesperada, tan pura, que Sofía tuvo que luchar contra sus propias lágrimas. ¿Lo prometes de verdad? ¿No te vas a ir como las otras? Lo prometo, Valentina. No me voy a ir. Y en ese momento, allí en ese cuarto blanco y frío, encerrada con una niña asustada y hambrienta, Sofía Ramírez tomó una decisión que lo cambiaría todo. Aún no sabía qué estaba pasando en esa casa, pero lo iba a descubrir, iba a investigar, iba a proteger a esa niña, costara lo que costara. Porque por primera vez en meses había encontrado algo más grande que su propia supervivencia, más grande que sus propias necesidades. Había encontrado una razón para luchar que iba más allá de pagar la renta, más allá de alimentar a Mateo, más allá de simplemente existir.
Había encontrado a una niña que la necesitaba, y Sofía nunca, nunca se rendiría en la lucha por alguien que necesitaba protección. Los días siguientes fueron una sucesión de descubrimientos perturbadores que confirmaron todas las sospechas de Sofía. Seguía la rutina al pie de la letra, bajo la mirada vigilante y constante de Consuelo, pero observaba todo con atención redoblada, anotando mentalmente cada detalle extraño, cada inconsistencia, cada señal de que algo estaba profundamente mal. Valentina era una niña asustada y frágil, sí, pero de ninguna manera tonta o problemática. Hablaba poco, es verdad, pero cuando lo hacía, sus palabras revelaban una inteligencia impresionante para su edad, una percepción aguda del mundo que la rodeaba. Sabía contar hasta 100, reconocía letras, hacía preguntas profundas sobre por qué el cielo era azul, por qué la gente necesitaba dormir, por qué algunas personas eran malas. Contaba las horas para poder comer, bebía agua, a escondidas del baño, cuando Consuelo no estaba mirando. Y siempre, siempre tenía esa mirada de hambre que le partía el corazón a Sofía en pedazos. Y cada vez que tomaba la vitamina, ese líquido espeso y amarillento que Consuelo guardaba en un frasco marrón sin etiqueta, administrado por Sofía bajo supervisión rigurosa, la niña se sentía mal. Vomitaba, lloraba en voz baja, agarrándose la barriga, se quejaba de dolores intensos en el estómago y en la cabeza. Y cada vez, Consuelo anotaba todo en un cuaderno negro de pasta dura, con una expresión satisfecha que hacía que el estómago de Sofía se revolviera de asco y horror. El jueves, aprovechando los pocos minutos en que Consuelo bajó para atender una llamada, Sofía tomó una decisión arriesgada. Tomó el frasco de la vitamina que estaba sobre el escritorio, vertió la mitad del contenido en el inodoro y lo rellenó con jugo de naranja diluido en agua. No era idéntico, pero se parecía lo suficiente como para que, a primera vista, nadie se diera cuenta. Guardó el frasco original dentro de su bolsa, escondido en el fondo, envuelto en un pañuelo de papel. Necesitaba saber qué había en ese líquido. Necesitaba pruebas. Esa noche, de vuelta en la pensión, después de acostar a Mateo y revisar 3 veces si estaba bien tapado, Sofía tomó su viejo teléfono y marcó un número que no usaba desde hacía meses. «Verónica, soy Sofía. Disculpa que te llame tarde. Necesito un favor muy grande. Es urgente». Verónica había sido compañera de Sofía en una de las guarderías donde trabajó y ahora era enfermera en un hospital público en el oriente de la ciudad. Era una de las pocas personas en las que Sofía confiaba de verdad. «Claro, Sofía, ¿qué pasó?». Sofía le explicó rápidamente, sin entrar en muchos detalles, solo que necesitaba analizar una sustancia que le estaban dando a una niña y que sospechaba que podría estarle haciendo daño. «Puedo llevárselo a un colega que trabaja en el laboratorio de toxicología. Me debe unos favores, pero va a tardar unos días, tal vez una semana». «Está bien. Cualquier cosa ya ayuda. Muchísimas gracias, Verónica». Al día siguiente, Sofía le entregó el frasco a Verónica a la salida del hospital durante la hora de la comida, pidiéndole discreción absoluta. Verónica prometió encargarse de todo y avisarle en cuanto tuviera resultados. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Sofía continuaba su trabajo, pero ahora con un propósito completamente diferente. No estaba allí solo para sobrevivir, para ganar dinero, para pagar las cuentas. Estaba allí para salvar a Valentina, y, de alguna forma extraña e inesperada, eso la hacía sentirse viva por primera vez en mucho, mucho tiempo. Porque a veces, pensó Sofía mientras volvía a casa esa noche, viendo las luces de la Ciudad de México encenderse a lo lejos, el valor no nace de la fuerza o del poder. El valor nace de la imposibilidad de seguir ignorando lo que sabemos que está profunda, terriblemente mal. La primera semana de Sofía en la mansión de las Lomas de Chapultepec fue como caminar sobre hielo delgado, cada paso medido con precisión quirúrgica, cada palabra sopesada antes de ser pronunciada, cada gesto calculado milimétricamente para no despertar sospechas en Consuelo. Seguía la rutina establecida por el ama de llaves
con una precisión casi militar. Administraba la falsa vitamina diluida en los horarios exactos marcados en el reloj. Anotaba cada detalle en un cuaderno de pasta negra que Consuelo le había proporcionado el primer día, y mantenía una expresión neutra y profesional, incluso cuando su corazón gritaba de indignación contra cada injusticia que presenciaba. Se despertaba todos los días a las 5:30 de la mañana en la pensión de la colonia Roma, preparaba a Mateo para otro día en casa de doña Carmen, tomaba 2 camiones llenos atravesando una Ciudad de México aún adormecida y llegaba puntualmente a las 7 a la mansión. Consuelo siempre la esperaba en la puerta, puntual como un reloj suizo, con esa mirada evaluadora que parecía capaz de detectar cualquier mentira, cualquier desvío, cualquier vacilación. Sofía subía al cuarto de Valentina, abría la puerta con la llave que Consuelo le entregaba cada mañana y recogía cada noche. Entraba en ese espacio blanco y estéril y encontraba a la niña siempre despierta, siempre esperando, siempre con esa mirada de quien ha pasado toda la noche con hambre y miedo. Pero mientras fingía obedecer ciegamente, Sofía lo observaba todo. Cada movimiento de Consuelo, cada palabra del doctor Silva cuando la visitaba, cada reacción de Valentina después de tomar la supuesta vitamina, cada detalle de la casa que pudiera revelar algo sobre lo que realmente sucedía allí. Y cuanto más observaba, más segura estaba de que algo profundamente siniestro, algo planeado y ejecutado, con fría precisión, estaba ocurriendo en esa casa de fachada perfecta. Valentina, a pesar de la extrema fragilidad de su cuerpo delgado y pálido, comenzaba a abrirse con Sofía poco a poco, como una flor que finalmente recibe un poco de sol después de meses en la oscuridad. No mucho, todavía con demasiado miedo para confiar completamente, todavía mirando hacia la puerta con cada ruido, aterrorizada de que Consuelo entrara y descubriera que estaba hablando, pero lo suficiente para que pequeñas verdades comenzaran a emerger de las profundidades del silencio impuesto. La niña contó, en susurros bajos y fragmentados, que, antes de que su mamá partiera al cielo, como solía decir con esa inocencia devastadora de quien no entiende completamente lo que es perder a alguien para siempre, la casa era completamente diferente. Había música sonando por los altavoces integrados en la sala, risas resonando por los pasillos de mármol, fiestas de cumpleaños con globos de colores atados en el portón, un pastel de chocolate de 3 pisos hecho especialmente por su mamá, a quien le encantaba cocinar los fines de semana. Su madre, Ana María, le leía cuentos todas las noches antes de dormir, haciendo voces diferentes para cada personaje, haciendo reír a Valentina hasta que le dolía la panza. Dibujaba con ella en el jardín, usando gises gruesos para pintar mariposas y arcoíris en el suelo de piedra. La llevaba a pasear al bosque de Chapultepec los domingos, empujando el columpio, hasta que Valentina gritaba de alegría pidiendo más alto, más alto. Le enseñaba canciones tontas que cantaban juntas mientras su mamá le peinaba el cabello antes de la escuela. Valentina recordaba todo con una claridad impresionante y dolorosa para una niña de 4 años, cada memoria guardada como un tesoro precioso que nadie podría robar, pulida y repasada en su mente durante las largas horas a solas en ese cuarto blanco. Recordaba el perfume de su madre, una fragancia de jazmín que a veces todavía podía sentir cuando cerraba los ojos muy fuerte. Recordaba el sonido de su risa, cristalina y contagiosa. Recordaba cómo se sentía segura en los brazos maternos, como si nada malo pudiera pasar mientras su mamá estuviera cerca. Pero después de que su mamá se fue, todo cambió. Consuelo, que antes era solo una empleada que se encargaba de la casa y las compras, asumió el control total. Le dijo al padre que Valentina estaba teniendo problemas graves de comportamiento, crisis de llanto, rechazo a la comida, agresividad. Trajo a un médico amigo, el doctor Silva, quien diagnosticó trastornos psicológicos severos y prescribió un tratamiento riguroso. Y poco a poco, Valentina fue siendo aislada, encerrada, silenciada.
Sofía escuchó todo esto en fragmentos, en los momentos en que Consuelo bajaba a supervisar la cocina o a atender llamadas en la oficina. Y con cada revelación, la ira crecía dentro de ella como una llama que ninguna cautela podía apagar por completo. Fue el lunes de la segunda semana cuando Sofía finalmente conoció al doctor Silva. Llegó alrededor de las 3 de la tarde, conduciendo un Mercedes negro reluciente que estacionó en la cochera techada de la mansión. Sofía estaba en el cuarto con Valentina cuando escuchó sonar el interfón. Consuelo apareció minutos después, acompañada de un hombre alto, de cabello canoso, traje azul marino caro y un maletín de piel italiano. El doctor Silva tenía unos 65 años, postura erguida, lentes de armazón dorado y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Había algo en él que incomodó a Sofía de inmediato, una frialdad disfrazada de profesionalismo, una distancia que parecía calculada. Sofía, le presento al doctor Silva, responsable del tratamiento de Valentina, dijo Consuelo con una deferencia que nunca mostraba con nadie más. Mucho gusto, dijo Sofía extendiendo la mano. El médico la estrechó brevemente, con dedos fríos y un apretón flojo. Usted es la nueva niñera. Consuelo me habló de usted. Espero que esté siguiendo el protocolo al pie de la letra. El caso de Valentina es extremadamente delicado y cualquier desvío puede resultar en retrocesos graves en el tratamiento. Estoy siguiendo todo exactamente como se me indicó, respondió Sofía, manteniendo el tono profesional a pesar de la incomodidad que sentía. Perfecto, voy a examinarla ahora. Puede esperar afuera. Sofía dudó. Valentina estaba acurrucada en un rincón de la cama, mirando al médico con evidente miedo. Pero Consuelo ya sostenía la puerta abierta, esperando que Sofía saliera. A regañadientes, Sofía obedeció. Se quedó afuera escuchando. A través de la puerta entreabierta, podía captar fragmentos de la conversación. «Hola, Valentina. Vamos a ver cómo estás hoy. Abre la boca. Eso es. Déjame ver tu lengua. ¿Has estado tomando la vitamina como se debe?» La voz de Valentina era casi inaudible. «Sí, doctor». «¿Y has vomitado?» «A veces». «¿A veces o siempre?» Silencio. Luego un llanto bajito. «Siempre, doctor. Me duele mucho la panza». «Es parte del tratamiento, Valentina. Tu cuerpo está expulsando las toxinas. Es necesario. Tienes que ser fuerte y aguantar. ¿Entendido?» Sofía sintió que sus manos se cerraban en puños. Eso no era un tratamiento. Era tortura disfrazada de medicina. El examen duró casi media hora. Cuando el doctor Silva finalmente salió, traía una expresión satisfecha. «El cuadro está evolucionando como se esperaba», le dijo a Consuelo, ignorando por completo a Sofía. «Continúe con el protocolo actual. Voy a aumentar la dosis de la vitamina A 5 veces al día. Y reduzca la alimentación a la mitad. La niña está presentando una resistencia que necesita ser quebrada». Sofía tuvo que morderse la lengua con fuerza para no explotar. Reducir la alimentación a la mitad. Valentina ya comía menos que un pajarito, y ahora querían darle aún menos. Consuelo asintió, anotando todo en un cuaderno. «Perfectamente, doctor. ¿Puedo contar con la total colaboración de la nueva niñera?» El médico miró a Sofía con ojos que parecían radiografiar su alma. «Puede. ¿No es así, señorita Sofía?» «Puede», respondió ella, forzando la voz para que sonara firme. «Excelente. Cualquier problema, llámeme de inmediato. Y recuerde, Consuelo, discreción absoluta. El padre no necesita saber los detalles del tratamiento. Ya tiene demasiadas preocupaciones con sus negocios». «Comprendo perfectamente, doctor». Después de que el médico se fue, Consuelo le entregó a Sofía una nueva hoja de rutina. La alimentación realmente había sido cortada a la mitad y había 5 horarios para administrar la vitamina. Sofía guardó la hoja, regresó al cuarto de Valentina y encontró a la niña llorando en silencio, abrazada a sus propias rodillas. Sofía se acercó despacio, se sentó a su lado en la cama. «Valentina, necesito que confíes. En mí, ¿sí?
Sé que es difícil, pero necesito que creas que estoy de tu lado. Valentina levantó su rostro mojado de lágrimas. Tú también te vas a ir. Todas se van cuando descubren que soy mala. No eres mala, Valentina. Eres una niña hermosa, valiente, inteligente. Y no me voy a ir. Pero necesito tu ayuda. ¿Puedes hacer algo por mí? Valentina asintió con duda. La vitamina que tomas. Cuando te la dé, finge que la tomaste, pero no te la tragues. Déjala en tu boca y luego escúpela en el baño cuando nadie esté mirando. ¿Puedes hacer eso? Valentina abrió los ojos como platos. Pero el doctor dijo que necesito tomarla o me pondré muy enferma. El doctor está equivocado, Valentina. Esa vitamina es la que te está haciendo daño. ¿Confías en mí? Valentina se quedó en silencio por un largo momento, estudiando el rostro de Sofía. Luego lentamente asintió. Confío. Sofía sintió una ola de alivio y miedo al mismo tiempo. Estaba corriendo un riesgo enorme, pero no veía otra opción. Necesitaba proteger a esa niña, y necesitaba tiempo hasta que llegaran los resultados del análisis del frasco. En los días siguientes, Sofía y Valentina desarrollaron un sistema silencioso. Cuando Consuelo estaba presente, Sofía administraba la falsa vitamina ya diluida, y Valentina fingía tragarla. Cuando estaban solas, Sofía ni siquiera se la ofrecía, y Valentina comenzaba a verse un poco menos pálida, un poco menos débil. Pero la alimentación reducida era un problema que Sofía no podía resolver sin levantar sospechas. Valentina seguía con un hambre constante, y Sofía necesitaba encontrar una forma de darle más comida sin que Consuelo lo descubriera. Fue entonces cuando Sofía decidió conocer mejor la casa y a las personas que trabajaban en ella. Un miércoles por la mañana, aprovechando que Valentina se había quedado dormida después de su minúsculo almuerzo, Sofía bajó a la cocina. Era la primera vez que visitaba esa parte de la casa sin la supervisión directa de Consuelo, que estaba en la oficina resolviendo asuntos administrativos. La cocina era enorme, con electrodomésticos de última generación, una isla central de granito, gabinetes de madera maciza, y trabajando allí, preparando la cena, estaba una mujer de unos 50 años, bajita, regordeta, con un mandil floreado y expresión cansada. «Buenas tardes», dijo Sofía entrando despacio. La mujer levantó la vista, sorprendida. «Buenas tardes. Usted debe ser la nueva niñera de 1972. Valentina, soy Irene, la cocinera». «Mucho gusto, Irene. Disculpe la molestia, pero vine por un vaso de agua». Irene señaló el refrigerador. «Adelante. ¿Quiere un cafecito también?» «Acabo de hacer». Sofía aceptó, sintiendo que tal vez allí podría encontrar una aliada. Se sentó en un banquito mientras Irene servía 2 tazas de café fuerte y aromático. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí?», preguntó Sofía, tratando de parecer solo curiosa. «Casi 20 años. Entré cuando la señora Ana María, la mamá de Valentina, todavía vivía. ¡Qué mujer tan maravillosa era! La casa era tan diferente». Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Ahí estaba la oportunidad que necesitaba. «¿Cómo que diferente?». Irene suspiró, revolviendo el azúcar en su café. «Tenía vida, ¿sabe? A la señora Ana María le encantaba recibir amigos, hacer cenas, fiestas de cumpleaños muy elaboradas. Y Valentina era la alegría de la casa. Una niña sana, lista, llena de energía. Siempre en la cocina pidiéndome que probara la comida, queriendo ayudar a hacer galletas». Y después de que ella se fue, Irene miró hacia la puerta, asegurándose de que estuvieran solas, y bajó la voz. Todo cambió. Consuelo, que antes era solo el ama de llaves, tomó el control total. Empezó a decir que Valentina estaba enferma, con problemas graves de comportamiento. Trajo a ese médico, el doctor Silva, que es amigo personal de ella desde hace muchos años, y poco a poco fueron aislando a la niña, controlando todo lo que come, encerrándola en ese cuarto horrible. Sofía sintió un escalofrío. ¿Y el padre? ¿El señor Eduardo no se da cuenta de nada? Irene negó con la cabeza con tristeza. El pobre hombre está ciego de dolor. Después de que perdió a su esposa, se cerró por completo.
Trabaja día y noche, viaja constantemente, confía en todo, lo que Consuelo le dice. Ella lo convenció de que Valentina está muy enferma, que necesita un tratamiento riguroso, y él lo cree porque quiere creer que está haciendo lo mejor para su hija. Y usted nunca dijo nada. Irene desvió la mirada, avergonzada. Lo intenté una vez. Le dije al señor Eduardo que veía a Valentina muy flaca, que tal vez debería llevarla con otro médico. Consuelo me escuchó y casi me despide en ese momento. Dijo que yo no tenía conocimientos médicos para opinar, que estaba interfiriendo en un tratamiento serio. El señor Eduardo se puso de su lado. Desde entonces me quedo callada. Necesito este trabajo, tengo 3 hijos que mantener sola. Sofía lo entendió perfectamente. La supervivencia a veces nos obliga a presenciar injusticias sin poder actuar, pero ahora ella estaba allí, y no se iba a quedar callada. «Irene, ¿puedo pedirle algo? Es muy importante». La cocinera la miró con una mezcla de curiosidad y miedo. «Depende de qué sea». Valentina tiene hambre. Siempre. La cantidad de comida que le dan no es suficiente ni para mantener vivo a un pajarito. ¿Podría preparar pequeñas porciones extra, cosas que yo pudiera llevarle a escondidas? Frutas, panes, algo nutritivo y fácil de esconder. Irene se quedó en silencio por un largo momento, claramente dividida entre el miedo a perder su empleo y el deseo de ayudar. Si Consuelo se entera, me despide. Y a usted también. Lo sé, pero esa niña se está consumiendo, Irene. Necesita comida de verdad, no esas porciones ridículas que le dan. Usted misma dijo que era sana antes. Lo que le está pasando no es una enfermedad, es otra cosa, algo mucho peor. Irene miró profundamente a los ojos de Sofía y debió ver algo allí que la convenció. Determinación, tal vez, o desesperación, o simplemente una bondad que no había visto en mucho tiempo en esa casa. Está bien, la voy a ayudar, pero tiene que ser muy discreto. Prepararé cosas pequeñas que pueda esconder en su bolsa o en los bolsillos. Fruta picada en recipientes pequeños, panecitos, queso en cubos. Venga a buscarlos aquí siempre que pueda, pero solo cuando Consuelo no esté cerca. Sofía sintió que los ojos le ardían de gratitud. Muchísimas gracias, Irene. No sabe cuánto significa esto. Sí sé. Esa niña siempre fue un amor. No se merece lo que le están haciendo. Solo espero que usted logre descubrir qué está pasando realmente antes de que sea demasiado tarde. También lo espero, pensó Sofía, pero no lo dijo en voz alta. A partir de ese día, Sofía comenzó a llevar pequeñas porciones de comida escondidas para Valentina en una operación que requería una planificación militar. Unas finas rebanadas de manzana, cuidadosamente envueltas en una servilleta y guardadas en el fondo de su bolsa. Un pequeño trozo de pan integral, partido en migajas para no hacer bulto, cubitos minúsculos de queso, panela, envueltos en papel de aluminio. Nada muy grande, nada que pudiera ser fácilmente percibido si alguien revisaba su bolsa o notaba algún bulto sospechoso en sus bolsillos, pero lo suficiente para que Valentina dejara de sentir esa hambre desesperada y constante que la mantenía despierta toda la noche, llorando en voz baja para que nadie la escuchara. Sofía desarrollaba métodos cada vez más elaborados para esconder la comida. A veces envolvía las frutas en pañuelos de papel y las guardaba en el lateral interno de la bolsa. Otras veces, escondía pedacitos de pan en los bolsillos del suéter que siempre llevaba, incluso cuando no hacía frío, justificándole a Consuelo que era sensible al aire acondicionado. Llevaba pequeñas botellas de jugo de naranja natural que Irene preparaba discretamente, disfrazadas como si fueran agua mineral, y poco a poco, muy poco a poco, con la paciencia de quien planta una semilla y espera meses para ver el primer brote, Valentina comenzó a mejorar visiblemente. Sus mejillas, antes hundidas y pálidas como el papel, ganaron un poco más de color rosado. Sus ojos, antes hundidos y rodeados de ojeras oscuras, se volvieron menos apagados, con un brillo tímido que no existía antes. Comenzó a tener más energía para jugar con los pocos juegos improvisados que Sofía creaba, usando papel y una pluma que había traído de casa, dibujando juntas
inventando historias, cantando canciones en voz baja cuando estaba segura de que Consuelo estaba lo suficientemente lejos como para no escuchar. Valentina sonreía a veces. Algo raro, frágil como el cristal, pero sucedía. Y cada vez que sucedía, Sofía sentía que el corazón se le calentaba con una sensación de victoria pequeña, pero significativa. Pero cuanto más mejoraba Valentina, más sospechaba Consuelo. Fue un viernes por la tarde cuando la tensión finalmente estalló. Sofía estaba en el cuarto con Valentina, dibujando juntas en un cuaderno que había traído, escondido de casa, cuando Consuelo entró sin tocar. Su rostro estaba tenso, sus ojos afilados como cuchillas. «Sofía, necesito hablar con usted. Ahora. Abajo». El tono no admitía discusión. Sofía intercambió una mirada rápida con Valentina, tratando de transmitir calma, y siguió a Consuelo hasta la oficina en el segundo piso. Eduardo estaba allí, sentado detrás del escritorio, con expresión preocupada. Consuelo cerró la puerta tras ellas. «Señor Eduardo, como le dije, he observado algunos comportamientos preocupantes de la nueva niñera», comenzó Consuelo, con voz controlada pero cargada de una acusación velada. Sofía sintió que se le helaba el estómago. «¿Qué comportamientos?», preguntó Eduardo mirando a Sofía. «He notado que Valentina está diferente, más animada, más sonrosada, lo cual sería positivo si no fuera completamente contrario a lo que el doctor Silva predijo. Él aumentó el tratamiento precisamente porque la niña se estaba resistiendo, y ahora de repente parece estar mejorando. Eso no tiene ningún sentido médico, a menos que alguien esté interfiriendo en el protocolo». Sofía mantuvo la voz firme, a pesar del pánico que comenzaba a instalarse. «Yo sigo el protocolo exactamente como me fue indicado, todas las dosis de vitamina en los horarios correctos, la alimentación en las porciones establecidas, todo anotado en el cuaderno que la señora me proporcionó». Consuelo se acercó, con los ojos clavados en Sofía. «Entonces, ¿cómo explica la mejora repentina de la niña?». Sofía pensó rápido. Necesitaba una explicación plausible, algo que no levantara más sospechas. Tal vez sea porque paso más tiempo hablando con ella, poniéndole atención. Quizás las otras niñeras fueron más distantes, y eso pudo haber afectado su estado emocional. ¿El doctor Silva no dijo que parte del problema era psicológico? Fue un golpe inteligente, usar las propias palabras del médico a su favor. Eduardo pareció considerar la posibilidad. «Tiene sentido. Tal vez Valentina realmente necesita más atención emocional». A Consuelo claramente no le gustó la respuesta, pero no podía contradecir a su patrón. «Aún así, señor Eduardo, creo que es prudente que el doctor Silva venga a hacer una evaluación extra. Necesitamos asegurarnos de que la mejora es real y no solo aparente». Eduardo estuvo de acuerdo, y Consuelo salió para llamar al médico, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a Sofía. Cuando se quedaron solos por un breve momento, Eduardo miró a Sofía con una expresión cansada. ¿Realmente cree que Valentina está mejorando? Sofía vio una oportunidad, una posibilidad de sembrar una semilla de duda. «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Ha considerado buscar una segunda opinión médica? ¿Llevar a Valentina a que la examine otro especialista en otro hospital?» Eduardo frunció el ceño. «El doctor Silva es extremadamente competente. Fue recomendado personalmente por Consuelo, que conoce a su familia desde hace años». «Lo entiendo. Pero a veces, incluso los médicos competentes pueden beneficiarse de otras perspectivas. Valentina es tan joven y el tratamiento es tan riguroso. No costaría nada asegurarse de que es realmente el mejor camino». Eduardo se quedó en silencio, pensativo. Sofía podía ver la duda comenzando a formarse en sus ojos. «Voy a pensarlo», dijo finalmente. No fue un sí, pero tampoco fue un no. Era un progreso. Sofía regresó al cuarto de Valentina, con el corazón todavía acelerado. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja peligrosa. Consuelo sospechaba, y las personas que sospechan toman medidas drásticas. Esa noche, después de acostar a Valentina y salir de la mansión, Sofía encontró un mensaje de Verónica en su celular.
Sofía, conseguí los resultados preliminares. Necesito hablar contigo urgente, en persona, mañana, 10 de la mañana, en el mismo lugar donde te entregué el material. Sofía sintió que el corazón se le disparaba. Los resultados. Finalmente, respondió confirmando la cita e intentó dormir, pero no pudo. Pasó la noche en vela, mirando a Mateo que dormía tranquilo, pensando en Valentina encerrada en ese cuarto blanco, pensando en lo que los resultados podrían revelar, porque en el fondo ya lo sabía. Lo sabía desde el primer día que vio a Valentina vomitar después de tomar esa vitamina, desde que vio los ojos satisfechos de Consuelo, anotando los síntomas, desde que escuchó al doctor Silva ordenar la reducción de la comida. Ya sabía que eso no era un tratamiento, era algo mucho, mucho peor. Y al día siguiente, un sábado lluvioso de abril que dejó a la Ciudad de México envuelta en una neblina húmeda y fría, cuando Sofía se encontró con Verónica en un café discreto y pequeño cerca del hospital en el oriente de la ciudad, lo suficientemente lejos de la mansión para que nadie las viera juntas, y su amiga abrió un sobre manila con las manos temblando visiblemente. Sofía tuvo la confirmación científica e irrefutable de lo que su corazón, su instinto maternal, su alma ya gritaban desde hacía semanas. Verónica pidió 2 cafés americanos, esperó a que la mesera se alejara, y entonces se inclinó sobre la mesa, hablando en un susurro urgente y asustado. «Sofía, la sustancia en el frasco que me diste», comenzó Verónica, con voz baja y cargada de un horror mal disimulado, «contiene un agente químico específico que provoca náuseas severas, vómitos crónicos incontrolables y desnutrición progresiva acelerada. No es una vitamina, no es un suplemento nutricional, no es nada que deba administrarse a un niño o a cualquier ser humano. Es prácticamente un veneno de acción lenta y diluida. Si se administra continuamente durante semanas o meses, especialmente en niños pequeños con sistemas inmunológicos aún en desarrollo, puede causar daños irreversibles en los órganos internos, compromiso hepático, insuficiencia renal e incluso llevar a complicaciones fatales si no se interrumpe». Sofía sintió que el mundo giraba violentamente a su alrededor, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Las palabras de Verónica resonaban en su cabeza con la fuerza de un grito ensordecedor. Veneno. Estaban envenenando a Valentina. Lenta, sistemática, meticulosamente, disfrazándolo de un tratamiento médico legítimo y necesario. «Hay más», continuó Verónica, sacando otra hoja del sobre con manos que no podían dejar de temblar. «Mi colega del laboratorio, que trabaja con toxicología forense desde hace 15 años, investigó a fondo el compuesto. Este tipo de sustancia no se vende legalmente en farmacias o distribuidoras médicas. Solo se puede obtener a través de canales completamente irregulares e ilegales, o ser manipulada específicamente por alguien con conocimientos químicos muy avanzados y acceso a ingredientes controlados. Quien preparó esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía la dosis necesaria para mantener a una persona enferma sin que pareciera algo inmediatamente fatal. Sabía cómo disfrazarlo de tratamiento médico. Esto no fue un error o una negligencia. Fue intencional y planeado. Sofía tomó el sobre con manos que temblaban tanto como las de Verónica, sintiendo el peso de esas hojas de papel como si fueran de plomo. Guardó todo cuidadosamente en su bolsa, en el mismo compartimento secreto donde escondía la comida para Valentina. «Gracias, Verónica. Me salvaste. Salvaste la vida de una niña inocente». Verónica sostuvo la mano de Sofía sobre la mesa, apretándola con fuerza. «Solo ten cuidado, Sofía. La gente que hace este tipo de cosas es peligrosa. Si descubren que lo sabes, podrían intentar hacerte daño también». «¿Estás segura de que quieres seguir con esto?» Sofía pensó en Valentina, en la niña frágil y asustada, encerrada en ese cuarto blanco, creyendo que era mala, que merecía sufrir. Pensó en los ojos llenos de esperanza cuando le prometió que no se iría. Pensó en la confianza que Valentina había depositado en ella.
La primera persona en mucho tiempo que no la trataba como un problema a resolver o eliminar. Estoy completamente segura. No puedo abandonar a esa niña ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Sofía respiró hondo, sintiendo la determinación solidificarse dentro de ella como acero. Voy a terminar con esto. Voy a salvar a esa niña, cueste lo que cueste. Y en ese momento, sentada en un café sencillo en el oriente de la Ciudad de México, con un sobre que contenía la prueba de un crimen horrible, Sofía Ramírez dejó de ser solo una niñera desesperada por un empleo. Se convirtió en la única oportunidad de supervivencia de Valentina, la única persona que sabía la verdad y estaba dispuesta a luchar por ella. Porque a veces la vida nos pone exactamente donde necesitamos estar, aunque no entendamos por qué. Y Sofía estaba allí, en esa casa, en ese momento, por una razón mucho más grande que ganar dinero o pagar las cuentas. Estaba allí para marcar la diferencia entre la vida y lo que podría suceder si nadie actuaba. Y Sofía no iba a permitir que nada le pasara a Valentina, no mientras aún tuviera fuerzas para luchar. Sofía no durmió esa noche. ¿Cómo podría? Se quedó despierta en la pensión de la colonia Roma, mirando el techo agrietado, mientras Mateo dormía tranquilo a su lado, con el sobre de los resultados del laboratorio guardado bajo el colchón, como si fuera una bomba a punto de estallar. Veneno. La palabra resonaba en su mente sin parar, golpeando como un martillo contra sus sienes. Alguien estaba envenenando a una niña de 4 años lentamente, metódicamente, disfrazándolo de tratamiento médico. Pero, ¿por qué? ¿Cuál sería la motivación detrás de algo tan monstruoso? Consuelo era fría y controladora, pero envenenar a una niña requería más que simple crueldad. Requería un motivo fuerte, generalmente dinero o poder. Y Sofía necesitaba descubrir cuál era ese motivo antes de actuar, porque ahora tenía pruebas científicas, irrefutables, pero sin entender el contexto completo, sin saber quién más estaba involucrado además de Consuelo y el doctor Silva. Cualquier acción precipitada podría poner a Valentina en un peligro aún mayor. Sofía necesitaba más información, necesitaba investigar. El lunes siguiente, Sofía llegó a la mansión con un plan. Necesitaba acceder a la oficina de Eduardo, buscar documentos, testamentos, pólizas de seguro, cualquier cosa que revelara quién se beneficiaría si algo le sucedía a Valentina. Pero, ¿cómo hacerlo sin ser descubierta? La oportunidad surgió de forma inesperada. Eduardo tenía un viaje de negocios programado para el martes. Estaría fuera 3 días en reuniones en Monterrey. Consuelo, confiada en que Sofía estaba completamente bajo su control, anunció que aprovecharía la ausencia del patrón para resolver pendientes en la casa de playa de la familia en Acapulco y que no volvería hasta el jueves por la noche. Sofía estaba sola con Valentina, con Irene, que trabajaba solo hasta las 3 de la tarde, y con toda la casa a su alcance. El miércoles por la mañana, después de darle un desayuno completo a Valentina con toda la comida extra que Irene había preparado a escondidas, panecillos calientes, fruta fresca, jugo natural, todo de lo que la niña había sido privada por tanto tiempo, Sofía esperó pacientemente hasta que la cocinera se fue, a las 3 de la tarde como siempre. Entonces, con el corazón latiendo tan rápido que podía sentir el pulso martilleando en sus sienes, bajó al segundo piso, miró a ambos lados para confirmar que estaba completamente sola en la silenciosa mansión y entró en la oficina de Eduardo. El ambiente olía a cuero envejecido y tabaco de puros caros importados, un aroma masculino y sobrio que llenaba el espacio. Los libreros de caoba iban del suelo al altísimo techo, repletos de volúmenes jurídicos encuadernados en piel, primeras ediciones de clásicos de la literatura mexicana, tratados sobre economía y administración de empresas. El escritorio era imponente, cada objeto sobre él dispuesto con una precisión obsesiva. Plumas Montblanc perfectamente alineadas, portarretratos de plata pulida, una laptop ultradelgada cerrada. Sofía fue directamente a los archivadores detrás del escritorio, abriendo los cajones uno por uno, y comenzó a revisar carpetas meticulosamente organizadas por año,
categoría y subcategoría con etiquetas mecanografiadas, contratos empresariales de fusiones y adquisiciones, documentos fiscales de holdings y subsidiarias, correspondencia comercial con empresas internacionales, actas de reuniones del consejo. Todo impecablemente organizado, pero nada personal, nada sobre la familia, nada que revelara información íntima sobre Valentina o Ana María. Sofía empezaba a desesperarse, pensando que tal vez Eduardo guardaba los documentos personales en otro lugar, en una caja fuerte o en un banco, cuando abrió el tercer cajón lateral, el más escondido, y encontró una carpeta de piel marrón desgastada por el tiempo, marcada con una etiqueta escrita a mano, con una caligrafía femenina y delicada. Documentos personales, Ana María. El corazón de Sofía casi se detuvo. Sus manos temblaron al tomar la carpeta, sintiendo su peso. El olor a papel antiguo y a recuerdos guardados. Dentro había actas, documentos de matrimonio, un testamento. Sofía comenzó a leer y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una claridad aterradora. Ana María provenía de una familia extremadamente rica, heredera de una fortuna considerable acumulada por generaciones. Cuando se casó con Eduardo, mantuvo su patrimonio separado mediante un acuerdo prenupcial, algo común entre familias muy adineradas. En su testamento le dejaba todo a Valentina, todo: propiedades, inversiones, acciones, cuentas bancarias en el extranjero, un valor que Sofía apenas podía comprender, tantos ceros que tuvo que contar 3 veces para asegurarse de que estaba leyendo correctamente. Pero había una cláusula específica, detallada en varias páginas de lenguaje jurídico complejo. En caso de que Valentina no pudiera administrar la herencia por cualquier motivo, incapacidad, enfermedad grave comprobada o fallecimiento antes de la mayoría de edad, la tutela legal y el control total de los bienes pasarían a la tutora designada en un documento anexo. Sofía hojeó rápidamente hasta encontrar el anexo, y allí, escrito en papel membretado y firmado por Ana María meses antes de fallecer, estaba el nombre: Consuelo Fernández, designada como tutora legal y responsable de la administración de la herencia de Valentina hasta que la niña cumpliera 21 años. Sofía sintió que las náuseas le subían por la garganta. Consuelo controlaría toda esa fortuna si Valentina moría o se volvía incapaz de gestionar sus propios bienes. Y con un diagnóstico médico que atestiguara trastornos psicológicos graves, proporcionado por un médico de confianza, sería fácil conseguir que un juez declarara a Valentina incapaz. Pero había más. Sofía encontró otra carpeta, esta marcada como seguros. Dentro, una póliza de seguro de vida a nombre de Valentina, contratada poco después de la muerte de Ana María, por un valor millonario. ¿La beneficiaria en caso de fallecimiento? Consuelo Fernández. Todo tenía sentido ahora. El ama de llaves no estaba simplemente cuidando a una niña problemática. Estaba ejecutando un plan meticuloso para obtener acceso a una inmensa fortuna, debilitando a Valentina poco a poco, creando un historial médico de enfermedad grave, preparando el terreno para que, cuando la niña finalmente sucumbiera al lento envenenamiento, pareciera una muerte natural resultante de complicaciones de salud preexistentes. Y el doctor Silva era cómplice, proporcionando los diagnósticos falsos, las recetas fraudulentas, la cobertura médica necesaria para que todo pareciera legítimo. Sofía fotografió todos los documentos con su celular, con las manos temblando tanto que algunas fotos salieron borrosas y tuvo que repetirlas. Guardó todo exactamente como estaba, se aseguró de no haber dejado ningún rastro de su presencia y regresó corriendo al cuarto de Valentina. La niña estaba dibujando en un cuaderno que Sofía le había regalado, usando lápices de colores que había comprado con su propio sueldo. Cuando vio a Sofía entrar sin aliento, lo soltó todo y corrió a abrazarla. «Te tardaste. Tenía miedo de que te hubieras ido». Sofía se arrodilló y abrazó a Valentina con fuerza. «Nunca me iré, mi amor. Nunca. Y ahora estoy segura de eso».
porque voy a terminar con todo esto. Te voy a sacar de aquí y te voy a proteger. Valentina la miró con esos ojos grandes y asustados. ¿Cómo? Sofía respiró hondo. Era hora de actuar. Tenía las pruebas del envenenamiento. Tenía las pruebas del motivo financiero. Tenía todo lo que necesitaba. Pero no podía ir directamente a la policía. Primero, necesitaba asegurarse de que Eduardo estuviera de su lado. Necesitaba hacer que el padre viera la verdad. Esa noche, Sofía se quedó despierta formulando un plan. Eduardo regresaría el jueves por la tarde. Consuelo llegaría por la noche. Eso le daba una ventana de unas pocas horas para mostrarle todo a Eduardo y convencerlo de actuar. El jueves Sofía estaba esperando cuando Eduardo llegó alrededor de las 5 de la tarde. Parecía cansado del viaje, con el traje arrugado y la corbata aflojada. «Señor Eduardo, necesito hablar con usted urgentemente. Es extremadamente importante. Sobre Valentina». Eduardo la miró con una expresión entre irritación y preocupación. «¿Pasó algo? ¿Empeoró?» «No. De hecho, está mejorando. Y es precisamente de eso de lo que necesito hablar. ¿Podemos conversar en su oficina? ¿A solas?» Eduardo dudó, pero asintió. Subieron juntos y Sofía cerró la puerta tras de sí. «Señor Eduardo, lo que le voy a contar será difícil de creer, pero necesito que me escuche hasta el final y que luego vea las pruebas que traje». Eduardo se sentó detrás del escritorio, indicándole con un gesto que continuara. «Lo escucho». Sofía respiró hondo y comenzó. Le contó sobre sus sospechas desde el primer día, sobre la absurda rutina alimenticia, sobre los síntomas de Valentina después de tomar la vitamina, sobre cómo decidió investigar. Le mostró el informe del laboratorio en su celular, explicándole en detalle lo que contenía la sustancia. Vio cómo el rostro de Eduardo cambiaba de escéptico a sorprendido, de sorprendido a horrorizado. «Eso es imposible. El doctor Silva es un médico de renombre, recomendado por la propia Consuelo». «Y ese es precisamente el problema, señor. Con su permiso, pero necesito mostrarle algo». Sofía tomó el celular de Eduardo, que estaba sobre el escritorio, y le transfirió las fotos de los documentos que había fotografiado. El testamento de Ana María, la designación de la tutela, la póliza de seguro. Eduardo miró cada imagen en absoluto silencio, su rostro palideciendo cada vez más. Cuando terminó, dejó caer el celular sobre el escritorio como si le quemara las manos. «Consuelo tiene acceso a todo esto si Valentina...» «Si mi hija...» No pudo completar la frase. «Si Valentina muere o es declarada incapaz, sí. Consuelo controla toda la herencia de su esposa, millones, y hay un seguro de vida millonario a nombre de Valentina, con Consuelo como beneficiaria». Eduardo se levantó bruscamente, la silla de piel rechinando hacia atrás, y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina con pasos largos y descontrolados, las manos temblorosas, pasándoselas por el cabello repetidamente. Ana María confiaba en ella ciegamente. Fueron amigas íntimas por más de 15 años, incluso antes de que yo conociera a mi esposa. Consuelo estuvo presente en todos los momentos importantes, la boda, el nacimiento de Valentina, todo. Cuando Ana María enfermó, fue Consuelo quien se encargó de absolutamente cada detalle, quien trajo a los mejores médicos de la Ciudad de México y del extranjero, quien estuvo a su lado día y noche hasta el final. ¿Cómo pudo estar planeando esto todo el tiempo? ¿Cómo puede alguien tener ese nivel de maldad escondido detrás de tanta aparente dedicación? Su voz se quebró por completo al hablar de Ana María, y Sofía vio lágrimas genuinas correr por el rostro de ese hombre poderoso. A veces las personas que parecen más confiables son las más peligrosas, señor. Y ella lo planeó todo con mucho cuidado. Si yo no hubiera empezado a trabajar aquí, si no hubiera prestado atención, si no hubiera decidido investigar, Valentina habría muerto lentamente y todos pensarían que fue por una enfermedad grave. Eduardo se detuvo, apoyó las manos en el escritorio con la cabeza gacha. Le fallé a mi hija. Creí todo lo que me decían. Trabajé demasiado, viajé demasiado,
Me escondí en el dolor de la pérdida de Ana María y abandoné a Valentina cuando más me necesitaba. Su voz se quebró y Sofía vio lágrimas correr por su rostro. No es demasiado tarde, señor. Valentina está viva. Está débil y traumatizada, pero está viva. Y podemos salvarla por completo, pero necesito que actúe ahora, antes de que Consuelo regrese. ¿Qué quiere que haga? Primero necesitamos llevar a Valentina a un hospital de verdad, con médicos de verdad, para que le hagan exámenes completos que comprueben el envenenamiento. Después, necesitamos llamar a la policía y presentar todas las pruebas. El informe del laboratorio, los documentos financieros, todo. Eduardo asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Llamaré a mi abogado. Él sabrá cómo proceder legalmente. Y vamos a llevar a Valentina al hospital ahora mismo. Subieron juntos al tercer piso. Eduardo usó la llave maestra que Consuelo no sabía que él poseía. Abrió la puerta del cuarto y entró por primera vez en meses al espacio donde vivía su hija. El shock en su rostro fue visible. El cuarto blanco, estéril, vacío. Valentina acurrucada en un rincón de la cama, con los ojos desorbitados de sorpresa al ver a su padre allí. ¿Papá? La voz era un susurro incrédulo. Eduardo cruzó el cuarto en 3 pasos largos, se arrodilló frente a su hija y la abrazó por primera vez en tanto tiempo. Valentina comenzó a llorar, no de miedo esta vez, sino de alivio, de una frágil esperanza que comenzaba a brotar. Perdóname, mi niña, perdóname por no haber visto, por no haber estado presente, por haber dejado que esto te pasara. Valentina se aferró a su padre sollozando. Pensé que ya no me querías, que yo era mala, que merecía estar enferma. Sofía sintió que sus propias lágrimas caían. Había tanto dolor en esa casa, tanto trauma que llevaría tiempo sanar. Pero al menos ahora había esperanza. Eduardo tomó a Valentina en brazos. Era tan ligera que parecía no pesar nada, y bajó las escaleras. Sofía los acompañó, tomó su bolsa y juntos salieron de la mansión. De camino al hospital, Eduardo llamó a su abogado para explicarle la situación. El abogado, el licenciado Armando, un hombre experimentado que conocía a la familia desde hacía décadas, lo orientó sobre los procedimientos legales. Le dijo que se pondría en contacto con autoridades de confianza y que seguiría todo personalmente. En el hospital, Valentina fue internada de inmediato en el área de pediatría. Un equipo de médicos inició exámenes completos, análisis de sangre, pruebas toxicológicas, evaluación nutricional. Los resultados lo confirmaron todo: desnutrición severa, signos de envenenamiento crónico, graves deficiencias vitamínicas, pero nada que no pudiera revertirse con el tratamiento adecuado. La médica responsable, la doctora Elena, una pediatra de cabello canoso y ojos amables, conversó largamente con Eduardo y Sofía. Esta niña ha sido víctima de algo terrible, pero es fuerte. Con una alimentación adecuada, seguimiento psicológico y mucho amor, se recuperará por completo. Físicamente, no deberían quedar secuelas permanentes. Emocionalmente, necesitará tiempo y apoyo. Mientras Valentina dormía sedada para los exámenes más invasivos, Eduardo y Sofía rindieron su declaración formal a las autoridades. Presentaron todas las pruebas: el informe de Verónica, las fotos de los documentos, el historial detallado que Sofía había anotado, todo. Fue cuando Consuelo llegó a la mansión y se dio cuenta de que algo andaba mal, que intentó huir. Pero las autoridades ya estaban en camino. Fue detenida mientras intentaba salir por la cochera, conduciendo el coche apresuradamente, con una maleta llena de dinero y documentos. El doctor Silva fue localizado en su consultorio privado. Cuando se dio cuenta de que estaba rodeado, intentó negarlo todo. Alegó que solo seguía protocolos médicos establecidos, que no sabía nada. Pero las pruebas eran irrefutables. El frasco de vitamina incautado en la mansión contenía la misma sustancia analizada por Verónica. Los registros bancarios mostraban transferencias significativas de Consuelo a las cuentas del médico. Mensajes de texto entre ellos discutiendo dosis y la progresión del tratamiento revelaron la conspiración completa.
Durante los interrogatorios, Consuelo intentó una última y cruel jugada. Dijo a las autoridades que Valentina ni siquiera era hija biológica de Eduardo, que Ana María había tenido una aventura, que una prueba de ADN lo demostraría. Era un intento desesperado de crear duda, de sembrar discordia, de vengarse incluso ante la derrota inminente. Eduardo, con una calma sorprendente, autorizó la prueba de inmediato. Pueden hacer todas las pruebas que quieran. Valentina es mi hija en todos los sentidos que importan, pero si necesitan confirmación biológica para los procesos legales, háganlo. Los resultados llegaron en 48 horas. Valentina era hija biológica de Eduardo y Ana María, otra cruel mentira de Consuelo desenmascarada. Las investigaciones revelaron toda la extensión del plan. Consuelo había comenzado a prepararlo todo mientras Ana María aún vivía, falsificando documentos, manipulando a su amiga enferma para que alterara el testamento y la incluyera como tutora, contratando el seguro de vida sin que Eduardo lo supiera. Cuando Ana María falleció, Consuelo vio la oportunidad perfecta. Comenzó de inmediato a aislar a Valentina, a crear un historial de enfermedad mental, a envenenar lentamente a la niña con la ayuda del doctor Silva, quien no solo era cómplice, sino también un antiguo amante de Consuelo, movido tanto por la codicia como por su relación con ella. El caso acaparó la atención de los medios. Una mansión en las Lomas, una niña heredera, un ama de llaves de confianza que resultó ser un monstruo disfrazado. Los periódicos especulaban, las redes sociales comentaban, todos horrorizados por la meticulosa crueldad del plan. Pero para Sofía, nada de eso importaba tanto como ver a Valentina recuperarse día tras día, hora tras hora. La niña pasó 2 semanas completas internada en el hospital, en un cuarto pediátrico decorado con alegres dibujos de animales y personajes infantiles en las paredes, muy diferente del cuarto blanco y estéril donde había pasado tanto tiempo aprisionada. Ganó peso poco a poco, medio kilo aquí, medio kilo allá, las enfermeras celebrando cada pequeña victoria como si fuera un logro monumental. Los colores volvieron a su rostro, antes pálido, el rosado saludable reemplazando la palidez enfermiza. Sus ojos perdieron esa sombra permanente de miedo constante, esa mirada de animal acorralado que partía el corazón de cualquiera que la viera. Eduardo prácticamente vivió en el hospital durante esas 2 semanas. Canceló importantes viajes internacionales para fusiones empresariales, delegó responsabilidades críticas a ejecutivos de confianza, pidió que las reuniones se pospusieran indefinidamente. Se quedó al lado de su hija cada minuto humanamente posible, durmiendo en un sillón incómodo junto a su cama, despertándose cada vez que Valentina tenía pesadillas y lloriqueaba dormida, leyéndole cuentos infantiles con voces diferentes para cada personaje hasta que la garganta se le enronquecía, dibujando juntos en cuadernos para colorear que compró en una papelería cerca del hospital, cantando canciones tontas que Ana María solía cantar, compensando todo el tiempo perdido, todos los abrazos que no dio, todas las lágrimas que no secó, y Sofía también estuvo siempre allí, todos los días sin excepción, no como una empleada contratada cumpliendo obligaciones laborales, sino como alguien a quien Valentina había aprendido a amar profundamente y en quien confiaba de verdad. Quizás la primera persona, además de su madre, que Valentina sintió que realmente se preocupaba por ella como ser humano. Eduardo insistió amable pero firmemente en que Sofía estuviera presente durante toda la recuperación, explicando a los médicos y enfermeras que era una parte esencial y fundamental de la recuperación emocional y psicológica de Valentina tener a Sofía cerca, que la niña preguntaba por ella constantemente, que se calmaba cuando la veía. Fue una tarde de sol, con Valentina ya en casa recuperándose en el cuarto, que Eduardo había reformado por completo, con colores vibrantes, juguetes, libros, todo lo que una niña de 4 años debería tener, cuando Sofía tuvo una conversación importante con Eduardo. Estaban en el jardín mientras Valentina dormía su siesta de la tarde, finalmente en paz, finalmente segura. «Sofía», comenzó Eduardo,
No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Salvaste a mi hija. Salvaste su vida cuando yo estaba demasiado ciego para ver lo que sucedía. Solo hice lo correcto, Señor. Hiciste mucho más que eso. Y quiero ofrecerte algo. No como un pago, porque no existe un valor monetario para una vida, sino como un reconocimiento. Quiero que seas el ama de llaves oficial de esta casa, con un sueldo digno, todas las prestaciones. Y lo más importante, quiero que Valentina te tenga cerca mientras crece, tú y tu hijo Mateo. Hay una suite en la parte trasera de la propiedad que puede ser de ustedes. Mateo puede estudiar en una buena escuela que yo pagaré. Tendrás todo el apoyo necesario. Sofía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Era más de lo que jamás podría haber soñado. Seguridad para Mateo, un trabajo digno, la oportunidad de seguir ayudando a Valentina. Acepto, y la cuidaré como si fuera mi propia hija. Lo sé, ya lo haces. Los meses siguientes trajeron cambios profundos. Consuelo y el doctor Silva fueron juzgados y condenados a largas penas por intento de homicidio calificado, asociación delictuosa, falsificación de documentos, entre otros delitos. Las sentencias fueron severas, décadas de prisión para ambos. Valentina continuó en terapia, trabajando sus traumas con una psicóloga infantil especializada. Poco a poco, fue volviendo a sonreír, a jugar, a ser una niña. Se hizo amiga de Mateo, quien la trataba como una hermana menor, protector y cariñoso. Eduardo cambió por completo. El hombre distante y enfocado solo en el trabajo dio paso a un padre presente, amoroso, que priorizaba los momentos con su hija por encima de cualquier negocio. Y Sofía, que había llegado a esa casa desesperada y sin perspectivas, encontró no solo un empleo, sino una familia. Con el tiempo, ella y Eduardo desarrollaron una conexión profunda, construida sobre la confianza, el respeto mutuo y la admiración. No fue inmediato, ni súbito, sino natural como respirar. 2 años después, en una tranquila tarde de sábado, mientras Valentina y Mateo jugaban en el jardín reformado, ahora lleno de vida y alegría, Eduardo tomó la mano de Sofía. «Sabes que te amo, ¿verdad?» Sofía sonrió, esa sonrisa que había estado guardada por tanto tiempo y que ahora florecía libremente. «Yo también, te amo». Se casaron en una ceremonia sencilla, con Valentina y Mateo como testigos principales, 2 niños felices viendo a los adultos que amaban unirse oficialmente. Los años pasaron. Valentina creció fuerte, sana y decidida. Inspirada por su propia historia, decidió estudiar medicina, especializándose en pediatría, dedicando su vida a proteger a otros niños. Mateo siguió la carrera de Derecho, enfocándose en los derechos de los niños y la protección de los vulnerables. La casa en las Lomas, que había sido escenario de tanto sufrimiento, se transformó en un verdadero hogar, lleno de risas, cenas familiares, fiestas de cumpleaños con globos de colores como solía hacer Ana María. Sofía nunca olvidó de dónde venía, de la pensión en la colonia Roma, de los días sin saber si tendría dinero para comer, de la desesperación que la llevó a esa fatídica entrevista. Usó su experiencia para crear un instituto que ayudaba a madres solteras a encontrar empleos dignos, que ofrecía acompañamiento psicológico gratuito a niños víctimas de violencia doméstica, que marcaba una diferencia real en la vida de quienes más lo necesitaban. Eduardo, por su parte, reformuló por completo sus negocios, destinando una parte significativa de las ganancias a causas sociales, honrando la memoria de Ana María de la forma en que ella lo habría deseado. Décadas después, Sofía, ahora con el cabello canoso y arrugas de tanto sonreír, se sentó en el jardín viendo a sus hijos adultos, Valentina y Mateo, salvando vidas cada uno a su manera. Valentina acababa de regresar de una misión humanitaria, atendiendo a niños en situación de vulnerabilidad. Mateo había logrado reformar importantes legislaciones sobre protección infantil. Eduardo se sentó a su lado, tomando su mano con la familiaridad de quien ha compartido décadas juntos. ¿Alguna vez has pensado en cómo empezó todo?, preguntó él. Pienso en ello siempre.
Entré en esa casa pensando que solo buscaba sobrevivir, pero estaba buscando un propósito. Y encontraste mucho más que eso. Encontré una familia, encontré el amor, encontré la certeza de que una persona, incluso humilde, incluso asustada, puede marcar toda la diferencia en el mundo. Valentina apareció en la terraza, saludando con la mano. «Mamá, papá, la cena está lista». Sofía se levantó, ayudada por Eduardo, y juntos caminaron hacia adentro. La mesa estaba puesta, llena de las personas que amaban: Mateo y su esposa, Valentina y sus hijos, la familia que se había formado no solo por la sangre, sino por la elección diaria de amar, proteger y permanecer unidos. Y Sofía entendió, mientras todos se sentaban para la comida compartida, que esa era la verdadera victoria. No sobre Consuelo o el doctor Silva, no sobre las difíciles circunstancias del pasado, sino sobre el miedo, sobre la tentación de cerrar los ojos ante la injusticia, sobre la creencia de que una persona sola no puede cambiar nada, porque ella lo cambió todo. Salvó una vida que se convirtió en muchas vidas salvadas. Transformó el dolor en propósito, el sufrimiento en fuerza, la desesperación en esperanza. La historia de Sofía, Valentina y Eduardo demostró que la familia se construye con amor y valentía, no solo con sangre. Que una sola persona, incluso en una posición humilde, puede enfrentar el mal y vencer. Que proteger a los inocentes es una misión capaz de dar sentido a toda una vida. Y que el verdadero heroísmo no reside en poderes especiales, sino en ver la injusticia, negarse a ignorarla y actuar, incluso con miedo, incluso sin garantías, simplemente porque es lo correcto. Y a veces, al hacerlo, la vida te recompensa de formas inimaginables, transformando la última oportunidad de supervivencia en la mayor bendición que alguien podría recibir. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Valentina haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de valentía, amor y transformación, deja tu like ahora mismo, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el descubrimiento de Sofía, la recuperación de Valentina, el amor que floreció de esta tragedia? Todos los días traemos historias intensas y conmovedoras como esta que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que nos recuerdan el poder de la bondad, el valor y la esperanza. Te esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida. Hasta pronto.